Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Darle los buenos días a todos los que nos acompañan aquí presencial, los que están en casa, qué bendición tenerlos. Hoy un domingo más. Tal vez empezar saludando a los que nos vienen visitando hoy, los que vienen hoy por primera vez. Si usted puede poner su mano en alto, ahí donde está. Alguien que nos visite, darle la bienvenida, bienvenida hermano, bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más? Por allá, bienvenidos. Y por aquí vi una manita, ahí, bienvenida, qué dicha tenerla. Ok, aquí los de abajo somos los de la casa y los demás somos de casa, qué bendición, hermano, para los que hoy nos vienen visitando, darle pues el abrazo más caluroso de parte de la iglesia y decirle que esperamos que encuentre en este lugar no solo un lugar de visita, sino que encuentre hogar, que encuentre comunidad, que encuentre más allá de llegar un domingo a visitar y a compartir del culto, sino que verdaderamente queremos ser su familia espiritual. Hermanos, bueno, ahí todavía creo que quedaron un par de espacios, por si alguien está ahí un poquito incómodo, que va algunas personas como por las columnas, si se pueden acomodar, pues de bendición. Si no, aquí abajo hay espacios también, por si algún servidor los puede dirigir. Aquí tenemos un poquitito de campo. Y sin más, hermano, volver al tema que hemos estado hablando. Estamos en medio de una serie que se llama Disciplinas Difíciles. Todos sabemos que hay disciplinas espirituales que nos cuesta realizar, ¿verdad? Algunos de nosotros hay disciplinas que nos cuesta. Las últimas 2 semanas estuvimos hablando de 2 temas sumamente importantes. Estuvimos hablando de la adoración, tratamos de romper esa vergüenza, adorar, esa vergüenza, hacer expresiones de adoración. Sé que no todos, pero a algunos nos cuesta. Yo quiero hacer tal vez un censo. ¿Cuántos de aquí han tratado de llevar eso que aprendieron a la práctica porque era una disciplina difícil en sus vidas? ¿Alguien que sea valiente de levantar su mano? Gloria a Dios, qué dicha. La siguiente semana vimos otro tema difícil. Yo voy a levantar mi mano porque fue un problema en mi vida también. Esta también, aunque usted no lo crea. Esta fue un tema, esta otra fue otro tema, que es el tema de la sujeción. También nos cuesta en ocasiones sujetarnos no solo a nuestras autoridades en la iglesia, incluso a las autoridades a nivel gobierno, a nivel padres. Quizá nos ha costado, y yo espero, si esta ha sido una lucha para usted, que usted esté poniendo en práctica. Si esto ha sido una lucha, no sé, si alguien puede valientemente levantar, qué dicha, ahí voy, y esta hay mucho más, hermanos. Bueno, gloria a Dios, qué dicha. Ahora voy con una que creo que va a ser quizá el tema más complicado de esta serie. Me toca a mí predicarlo, yo espero que sea de bendición para su vida, y es el tema al cual en muchos lugares se acostumbra, a muchos lugares se le huye. Y hoy vamos a hablar del diezmo y de la ofrenda. ¿Cuántos de aquí tienen 12, 10 años como miembros de esta comunidad de fe? ¿Ok? Yo me gustaría ver, ¿alguno ha escuchado en esta iglesia una predicación del diezmo y la ofrenda? Ninguno en 10 años. Yo le quiero dar un anuncio.
y me bendice que esta sea la transmisión en vivo. En 17 años de ministerio nunca he predicado este tema. Es mi primera vez. Y espero que sea de bendición para usted. Si usted vino por primera vez, sé que es un tema difícil para escuchar la primera vez que uno viene a la iglesia. Pero quiero también darle un anuncio con eso, hermano. Si nosotros decimos que somos una iglesia de doctrina sana, la iglesia de doctrina sana predica todo el evangelio, no parte del evangelio. Y aunque este sea un tema difícil, es un tema bíblico y hay que hablar de ello y hay que quitar tabús. Y creo que mi oración hoy para usted es que si esto ha sido un tema en su vida espiritual o natural, yo espero que a través de esta enseñanza el Señor empiece a sanar su corazón y que el Señor quite tabús de su vida. Así que quiero pedirle esto, hermano, a los que estamos aquí y los que están hoy en la transmisión, tenga misericordia de esta persona que predica. No me crucifique de entrada, escuche y después sopese usted en su corazón. ¿Puede cerrar sus ojos y orar conmigo? Señor, Padre, te pedimos que tú toques hoy nuestro corazón. Señor, sabemos que es un tema difícil, sabemos que es un tema que quizá va a levantar heridas que estaban ahí guardadas, que quizá, Señor, por el abuso de algunos, hoy, Señor, me es difícil escuchar este tema. Padre, pero si este tema tú lo decidiste imprimir en tu verdad y en tu palabra, Señor, es importante que hablemos de él. Gracias, Señor, porque creemos que hoy tú restauras corazones y nos das una perspectiva clara de un tema que es difícil. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hoy voy a tocar 3 preguntas. Hoy es más enseñanza que prédica. Quiero adelantarle eso. Eso no es lo común. Yo creo que el domingo es para predicar más que para enseñar. Hay otros espacios para enseñar, como los grupos en casa, etcétera. Pero hoy vamos a enseñar un poquito. Y hoy voy a tocar 3 preguntas fundamentales. Muchas de estas, quiero serle honesto, son nuevas para mí. A través de este estudio, de esta semana, de entrar en la palabra de Dios, hay muchas cosas que para mí son nuevas y espero que para usted también se lleve algo, que atesore algo en su corazón. Las 3 preguntas son: primero, ¿qué quiere decir el diezmo? ¿Qué quiere decir la palabra diezmo? Segundo, ¿cómo se ve el diezmo en la Biblia? ¿Cómo a la luz de las escrituras estudiamos el concepto de diezmo? Y tercero, que creo que es la que todos nos hemos planteado quizá en algún momento, quizá no todos, a título personal yo le digo no, pero creo que mucha gente se la ha planteado. ¿Aplica el diezmo a hoy? ¿Es el diezmo que leemos en algunas partes de la Biblia aplicable a hoy? Así que vamos a entrarle. Voy con la primera. La primera es muy fácil. ¿Qué es el diezmo? El diezmo literalmente viene de una palabra bastante antigua y habla del 10%. El diezmo es un porcentaje, es el 10%. Podemos plantearlo como 10% y entenderlo como 10% perfectamente. Es la 10ª parte de algo. ¿Cómo se ve el diezmo en la Biblia? Y aquí es donde empezamos con la parte bonita. Vamos a tocar 4 hechos que nos va a dar, 4 argumentos que nos va a dar la base para poder predicar todo lo que necesitamos enseñar hoy. Voy con el primer argumento. El diezmo no empezó con la ley. He escuchado y he visto mucha gente que cree que el diezmo es exclusivo de la ley, que cuando el Señor le da la ley a Moisés, el diezmo viene ahí, pero desde antes de que la ley fuera entregada, ya el diezmo era parte de las costumbres de los fundadores, de los patriarcas de la fe antes de que Israel naciera. Voy a darle ejemplos bíblicos. Hoy vamos a ver mucha Biblia. Si usted tiene su Biblia, quiere marcar, pues qué bendición. Génesis 14, 18 al 20. Abraham diezma a Melquisedec. Hoy no me puedo meter, no me va a dar el tiempo a entender quién era Melquisedec. Hay mucha interpretación al respecto. Pero entendamos el concepto, vayamos al objetivo de lo que estamos hablando hoy. Entonces Melquisedec, rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Dice el 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos
de todo. Y este es un principio que vamos a ver más adelante. Pero Abraham diezma no solo el dinero que andaba en su cuenta bancaria, en ese banco de esa época, no habían bancos obviamente, pero que andaba en su bolsillo. Abraham le da el 10% de todas sus posesiones a Melquisedec. Y este no es el único caso registrado. Génesis 28, del 18 al 22. Jacob diezma a Dios en Betel. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto sobre la cabecera. ¿Se acuerda? Donde había recibido la señal de los ángeles con la escalera que subían al cielo y descendían ahí. Y derramó aceite encima de ella. Y tomó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo, lo cual fue así, y me guardara en este viaje que voy, lo cual sucedió, y me diere pan para comer y vestido para vestir, lo cual sucedió, y volviera en paz a casa de mi padre, lo cual sucedió, Jehová será mi Dios, lo cual sucedió. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres. Hecho número 2. El diezmo era más del 10%. Entonces es un tema. El diezmo no era el 10%. Había 3 tipos de diezmos cuando nace la nación de Israel. Ahora hay que entender un tema. Israel nace como una teocracia, hermanos. Esto no se da hoy en día. Las naciones tienen su gobierno, pero Israel nace como una nación diferente. Yo he hablado de esto anteriormente. Israel nace como una teocracia donde Dios era presidente, señor, amo, el director de la nación y a la vez el que dirigía toda la parte espiritual. Dios comunicaba a sus sacerdotes comunicaban al pueblo. Entonces, cuando se establece el diezmo no era una ofrenda de caridad exclusiva de la parte espiritual, sino que era un impuesto que se le cobraba obligatoriamente a la nación para el sostenimiento del gobierno, que a la vez era el administrador de la parte religiosa o espiritual de la nación. Esto es importante entenderlo, porque tenemos que entender por qué se estableció así. Entonces, el tema ahí empieza a generar el conflicto de ver si esto es aplicable a hoy. Porque el modelo que se manejaba en ese momento no es el mismo que tenemos hoy como iglesia. Es distinto. Es más, hay una total separación en la mayoría de países entre la parte laica y la parte estatal. Una separación absoluta. Entonces, tenemos que comprender los principios de lo que hoy vamos a ver. Los 3 diezmos. El primero, había un diezmo para sostener sacerdotes, levitas y sostener el templo. Cuidar del templo. Que el templo, una vez más, no era solamente el lugar de oración, que lo era. Era el lugar de la presencia de Dios, que lo era. Era la casa de gobierno, porque era el mismo lugar. Entonces, el dinero se utilizaba tanto para la parte espiritual como para la parte de gobierno. Números 18-21. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. ¿Cuál fue el principio que el Señor dejó? El Señor crea 12 tribus, 11 producen, una dedicada al Señor. Y el Señor dice, esta tribu necesita vivir. Entonces las otras 11 van a dar el 10% y se lo van a dar a ellos para que ellos puedan servir al Señor sin ninguna preocupación, porque no tienen heredad física, sino que la heredad va a ser el mismo Señor, va a ser una heredad espiritual. Entonces ellos eran sostenidos por el resto de diezmos del resto de tribus, que era algo obligatorio como parte de la cultura o del establecimiento cultural de Dios como rey sobre esa nación. Número 2, había un diezmo para sostener las festividades. Deuteronomio 14, 22 y 23. Todas las fiestas que llevaba la nación requerían un diezmo que se daba anualmente, a las ganancias anuales, igual que el diezmo anterior.
Indefectiblemente diezmarás sobre el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en que Él escogiere para poner allí su nombre. Y el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a tener temor a Jehová tu Dios todos los días. Usted puede buscar versiones e interpretaciones. Esto se hacía para sostener las festividades que se llevan a cabo en Israel. Por último, había un tercer diezmo, que era sostener a los pobres, un diezmo de ayuda social. Deuteronomio 14, 28 al 29. Al fin de cada 3 años sacarás el diezmo de tus productos de un año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Conclusión: en Israel se diezmaba el 23.3% de sus ingresos. 23.3%. 2 diezmos de 10%, un diezmo de 10% que se divide en 3 años. Entonces no es lo mismo que hemos venido aprendiendo y enseñando en la iglesia. No es el mismo tema. Todos los años en promedio se daba eso. Y esto que estamos hablando sin contar las ofrendas. Proverbios habla de ofrendas, como las primicias. Cuando se construye el templo se piden ofrendas para ese proyecto, y el pueblo de Israel da hasta que sobreabundó y dicen: no traigan más porque ya tenemos suficiente para construir el templo. Así que vamos a desmentir ese segundo hito. El diezmo no es 10%, es más del 10%. Y el diezmo no era solo dinero. Y esto es fundamental. Se diezmaba de todo. Y yo creo que esto nos tiene que llevar a entender ciertas prácticas que nosotros tenemos que poner en nuestra vida espiritual. Sé que me estoy adelantando a cosas, pero antes de que se me olvide, prefiero decírselo ya. Yo creo que uno tiene que diezmar tiempo también, hermanos. Y creo que el diezmo se da en excelencia. Ahora me decía el pastor Julio: hay que dar el diezmo en excelencia, como lo hizo Abel y no como lo hizo Caín. Creo que hay que diezmar servicio. Cuando usted sirve en la iglesia, es más allá de un llamado de Dios o de una labor que tengo que cumplir. Usted está diezmando de todo, como lo hacían anteriormente. Diezmaban de todo, y eso involucra nuestro tiempo. Hay gente que le es más difícil dar tiempo que dinero. Porque yo valoro más mi tiempo que mi dinero. Les soy honesto. Mucho más mi tiempo que mi dinero. Porque el tiempo no regresa. Pero creo que deberíamos de buscar espacios para dedicar tiempo al Señor. Oh, qué interesante. Si usted pasa despierto 16 horas al día, ¿cuánto tiempo de esas 16 horas al día le dedica al Señor? Debería dedicarle 1.6 horas, casi hora y media, un poco más de hora y media al Señor. ¿Cuánto le dedicamos? Quizá hoy domingo, muy fácil, vengo a la iglesia y cumplo. ¿Y el resto de días? Hecho número 3. El Nuevo Testamento sí habla del diezmo. He escuchado mucha gente decir: es que el diezmo no viene en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo, hermanos. Porque creo que es muy fácil tirar argumentos sin leer. Mateo 23, 23. Jesús hablando. Jesús enseñando. Y ojo lo que dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, hasta de las especias daban ellos el 10%, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo anterior. ¿Qué está diciendo el Señor? Usted tiene que dar en fe, en justicia, que es más importante, pero no dejando de hacer lo otro que también es importante. El mismo Jesús nos enseña que hay que honrar lo que nosotros estamos llamados a dar, o lo que nosotros estamos llamados a establecer. Otras citas. El Señor le dice, Mateo 22, 21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dije de la teocracia?
Aquí el Señor lo reafirma y dice, ok, nuestra nación ahorita está dividida. Hay un gobierno que se llama Roma y hay una parte espiritual y un templo del Señor. Y dele a Roma lo que es de Roma y a Dios lo que es de Dios. No deje de cumplir con uno de estos dos temas, porque los dos son importantes. Y usted tiene que honrar lo que usted tiene que honrar. Pablo lo dice aún más enfático. Romanos 13:7, el apóstol para los gentiles dice, le dijeron, pagando a todo lo que le debéis, al que tributo. ¿Se acuerda que empezamos que el diezmo era un tributo? Tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Me puedo salir un momentito del tema. Lo hice en el culto anterior, pero me quiero salir otra vez. ¿Cómo me choca cuando estoy escuchando radio y hermanos o hermanas llaman y le dicen, pastor, ore para que el Señor cancele mis deudas? Mi hermano, yo le voy a dar la respuesta: trabaje para pagar sus deudas. No le ore al Señor. Si usted se metió en esa bronca, pague usted la bronca con el sudor de su frente. Pero queremos que el Señor nos resuelva la decisión en la cual yo me metí voluntariamente. Y me parece sumamente irresponsable. Yo con mucho dolor, de verdad. No quiero un mal concepto mío, pero si usted me viene a decir, pastor, ore para que Dios me honre mis deudas, mi hermano, yo le voy a decir, no voy a orar por eso. De verdad. Porque creo que uno tiene que aprender a honrar sus deudas. Pablo lo está diciendo. Si usted se metió en eso, yo puedo orar para que le diga, Señor, dale recursos. Señor, dale oportunidades de trabajo. Dale un nuevo trabajo, dale un emprendimiento. Pero que la persona sea la que pague su deuda. No el Señor por uno. Que así no trabaja el Señor. Si usted se metió ahí, usted va a ver las consecuencias de meterse ahí. Si no le alcanza, no lo compre. No lo meta a la tarjeta. No lo compre nada más. Porque no lo necesita. Si el Señor no le dio el recurso para comprarlo, no lo ocupas, hermano. No lo ocupas. Entonces, voy a repetir. 3 hechos hablamos. Número 1. Bueno, me queda otro versículo. Lucas 16:9. Yo les digo, ganad amigos. Si usted está en los grupos en casa, lo va a ver en detalle en el grupo en casa porque es muy rico ese texto. Entonces no me puedo meter con lo que me gustaría meterme con el texto, pero vamos a verlo a un alto nivel. Yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. Cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Básicamente el Señor nos está diciendo, qué lindo cuando uno invierte su dinero y su tiempo para hacer que otros reciban del Señor. Yo quiero honrar hoy personas. Si usted hoy vino a la iglesia y se desvió para ir a recoger a alguien, para traerlo a la iglesia, gloria a Dios, hermano. Si usted se tiene que desviar para llevar a alguien al grupo en casa, gloria a Dios, porque usted está deshaciéndose de riquezas injustas. Eso no es las riquezas espirituales que Dios tiene para nosotros. Y usted está entregando eso para que otro pueda recibir de Dios. Eso es lo más lindo que usted puede hacer, porque usted se está sacrificando por otros, hermano, y siga haciéndolo. Amén. ¿Está conmigo? Sí, amén. ¿Está conmigo? ¿Están despiertos? Sí, ok. Yo sé que están despiertos. Todos los veo despiertos, pero los veo muy callados, hermanos. Entonces invierta el dinero en el reino, en que otros escuchen el evangelio. Después de culto, invita a alguien a comer. Dele a alguien un regalo porque cumplió años. Ese es el reino de Dios. Y esa es la comunidad que queremos hacer. Entonces, 4 principios. Principio número 1, el diezmo no empezó con la ley. Principio número 2, el diezmo es más del 10%. Principio número 3, el diezmo no era solo dinero. Principio número 4, el Nuevo Testamento sí habla del diezmo. Espero que esté aprendiendo. Punto número 3, la pregunta número 3. Creo que es la más importante, la más interesante y creo que la que muchos estamos esperando a escuchar. Aplica el diezmo a hoy. Así que antes de entrar al tema, yo necesito ver qué aprendimos de lo anterior. Porque, mi hermano, si nosotros agarramos ese texto literal y lo traemos a hoy,
Y agarramos el Antiguo Testamento en su mayoría y lo traemos a hoy, estamos entrando en una religiosidad absoluta y un legalismo absoluto. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con hacer eso. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, si usted lee algo que no es claramente especificado en el Nuevo Testamento, usted tiene que aprender a extraer el principio y no el literal, y traerlo aquí y aplicarlo como si fuera literal, porque estamos viviendo en el pacto de la gracia, en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. No somos Israel, hermanos. Usted y yo somos gentiles, somos injertos, pero no somos Israel. Así que, principio número 1 que podemos aprender de lo que leímos: el principio de generosidad pasa por encima de dispensaciones. El principio de generosidad no está pegado a una dispensación. Lo vimos antes del Antiguo Testamento, que era otro tiempo. Si usted no es dispensacionalista, pactos o tiempos o como lo quiera usted ver. Pero lo vimos antes de la ley, lo vimos durante la ley y lo acabamos de estudiar después de la ley. Después de la gracia. Entonces, el principio de generosidad va más allá de dispensaciones, lo cual nos hace dar una luz a cómo deberíamos de verlo hoy. Punto número 2. El diezmo era mayor del 10%, pero se establecía como tributos obligatorios y ofrendas. Y creo que Pablo, con un texto que vamos a leer ahorita, va a desmentir algunas de estas frases. Así que esto era como se veía en ese tiempo. Ahora vamos a ver cómo se ve ahorita. Punto número 3. En el Nuevo Testamento siempre se levanta la barra, porque Cristo levantó la barra en todos los aspectos, de todo. Ahora, usted y yo hoy en día somos libres porque Cristo nos hizo libres. Entonces ya no somos esclavos de la ley, pero al no ser esclavos y al ser libre, la barra que el Señor nos está poniendo es más alta que era antes. Antes era cumplir, hoy en día la barra se levantó. Ejemplo de esto, pastor, voy con el primero, el adulterio. En el Antiguo Testamento, para entrar en adulterio, usted tenía que tener relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposa, su esposo. El Señor dice que en este tiempo, con solo mirar una mujer que no es tu esposa con ojos lascivos, usted adulteró. Se levanta la barra. El joven rico se acerca al Señor. Señor, ¿puedo seguirte? ¿Cumples con esto, esto y esto? Sí, yo cumplo. Ok, deja todo lo que tienes. No da el diezmo. Deja todo lo que tienes y sígueme. Y no estuvo dispuesto a hacerlo. Con la barra que el Señor pide para su discipulado. Siguiente punto. El Señor se goza de la viuda que dio todo. Esa mujer pobre que se acerca a sembrar y dio todo lo que tenía, lo cual era insignificante para algunos. Ella lo dio todo y el Señor se goza del corazón de esa mujer, porque el Señor ve el corazón más que el monto. El Señor ve el corazón más que el monto, porque el Señor vio el corazón de esa mujer y su entrega. Yo quiero aquí liberar a alguien de carga. ¿Sabe por qué recogimos el diezmo antes de la prédica? Porque yo no quiero que esto sea un tema de motivación. No quiero que esto sea un tema de que predicamos hoy del diezmo para que usted dé. Yo no quiero que usted se vaya con ese concepto. Y lo hicimos intencionalmente para eso. Pero ¿dónde está tu corazón? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dónde está tu corazón? La iglesia primitiva, Hechos 2 y Hechos 3, empezó cuando todos los que habían recibido a Cristo dieron todo lo que tenían para que empezara la iglesia. Y entre todos se repartían. ¿Cuál es tu corazón para con Dios? ¿Dónde está la cruz en nivel de importancia en tu vida? ¿Dónde está colocada? Vamos a leer un texto más. ¿Está bien? Segunda de Corintios 9, del 6 al 13. Y yo espero que usted lo lea con mucha atención, hermano. Principalmente los últimos 2 versículos. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, cosechará escasamente.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y póngale mucha atención, el 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, no solamente suple a lo que los servidores necesitan, no solamente suple al templo, no solamente suple a dar a los necesitados, al cuerpo que tiene necesidad, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de la administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Usted está leyendo lo mismo que yo, hermano. Usted está leyendo lo que está implicando el diezmar y por dónde viene el tema que hoy estamos viendo. Entonces, yo creo que con esto podemos empezar a concluir. Y una vez más, hermano, yo voy a generar algunas conclusiones, voy a plantear algunas recomendaciones y creo que queda en su lado usted llevar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y algunas le van a parecer muy interesantes, quiero decirle, porque creo que algo que se predica muy poco, hoy lo vamos a tocar con la rectitud que se ocupa tocar. Punto número 1. El Dios generoso nos invita a ser generosos. ¿Está conmigo, hermano? Dios generoso quiere que nosotros seamos gente generosa. Y qué rico es conocer gente generosa. Y Dios promete bendecir al que da con generosidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo bendiga, Dios sabe que ese que da va a dar aún más. Y entra en un ciclo perfecto de que Dios provee porque se va a dar. Y porque Dios quizá no bendice con la misma generosidad a aquel que no da. Porque mis hermanos, pensar que Dios no bendice al que no da es mentirnos. Porque Dios nos bendice todos los días, aunque no lo merezcamos. Nos bendice. Y quizá usted nunca ha sembrado y hoy pudo venir, no sé si en bus o en carro, tiene su ropa, tiene su lugar para dormir. O sea, Dios te ha bendecido. Y llueve sobre justos e injustos. Entonces Dios bendice. Pero ¿por qué no bendice? Quizá igual que al que da, porque sabe que ese que Dios bendice no va a dar. Donde el Señor da, ahí quedó. Pero la naturaleza de Dios es dar. Por eso Dios bendice a justos e injustos. Su naturaleza. Padre que amamos, da y se te dará, dice el Señor. Ahora, aquí vienen los temas interesantes, hermano. El texto que acabamos de leer dice que debemos dar como nos propusimos en nuestro corazón. Nosotros damos conforme a un corazón correcto y a un corazón sano. ¿Qué le estoy diciendo en otras palabras? Que si usted no tiene el corazón correcto y sano y no quiere dar, mi hermano, no dé. Y usted quizá no va a escuchar esto todos los días, pero absténgase de dar. Si usted está dañado, si usted tiene un tema con esto, si usted tiene luchas con este tema, ahora vamos a ver lo que es un corazón sano. No dé. Y no se preocupe, aquí no le vamos a pedir sobres con el nombrecito para que usted siembre y controlarle sus temas. Aquí no le vamos a pedir, aquí todo entra en la misma buchaca y el que siembra da y el que no quiere no dé, porque esto es un tema relacionado al corazón. Esto es un tema que tiene que ir con mi corazón. Y cuando yo tengo un corazón generoso y agradecido, yo doy generosamente y agradecidamente. Pero si no lo tengo, no dé.
Y no se preocupen, no le vamos a dar la espalda, no lo vamos a tratar a menos, no lo vamos a dejar de invitar a las actividades, no le vamos a decir nada. Porque creo que nosotros como pastores, y me voy a meter con el siguiente tema, no nos toca obligar a la gente a que sirva. Nos toca exponer el evangelio, nos toca decirle esto está mal, nos toca poner límites en el servicio para que aquel que está mal no contamine a la iglesia, pero no me toca obligarlo. Yo no lo puedo obligar a usted, ni me toca obligarlo a usted, ni el Señor te obliga a hacer lo correcto delante del Señor. Entonces creo que el tercer tema es, esto no puede ser obligado. El diezmar no es obligado. Y tristemente he visto algunas congregaciones donde si usted no siembra mes a mes, hasta me han contado de temas que Dios guarde, que hasta le cobran retroactivo, mi hermano. Esto no está bien y necesitamos hablarlo. No puede seguir siendo un tabú o un tema sin tocar. Hermano, esto tiene que ser el producto de la relación con Dios y no el producto de una obligación con una institución. No puede ser eso. Entonces, si usted se siente obligado, no siembre. Si usted está triste por diezmar, como lo acabamos de leer, no siembre. Y está en paz. Conmigo está en paz. Con la iglesia está en paz. Tercer punto. Algo que se predica también muy poco, lamentablemente. Si usted tiene falta de perdón con alguien, no diezme. La Biblia dice que si usted va a traer algo al alfolí y ese algo que usted trae, usted tiene algo contra alguien, absténgase de traer y vaya, pida perdón primero y resuelva su situación. Y creo que hay mucha tela que cortar en eso, porque es más importante perdonar antes que ir a dar. Pero mi hermano, vaya, resuelva su situación. Y si usted hoy tiene un issue, una situación, un asunto con alguien, absténgase de dar y resuelva y después siembra. Y hágalo en el orden correcto. Y eso es lo que la Biblia dice. Pocas veces escuchamos eso, ¿verdad, mi hermano? Punto número 5. Nuestro amor tiene que ser consecuente con el amor sacrificial de Dios. Si no es un sacrificio, no sé si es la mejor ofrenda. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. Ojo qué lindo este texto. A mí me llena tanto ver esto, de verdad me bendice. Y conozco personas que son así. Y hoy quiero honrarlas a través de esta prédica. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, a unas iglesias que estaban ahí. 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Usted está leyendo lo mismo que yo, hermano, que en medio de pruebas y en medio de situaciones, ellos abundaron en gozo, aunque estaban limitados económicamente, y dieron de forma generosa. Nunca use su limitación como una excusa. Y no caiga en la trampa del enemigo de sentirse culpable, porque quizá hoy usted vino sin nada y dio lo poquito que tenía. Mi hermano, rompa el tabú, rompa el paradigma de pensar que usted tal vez pueda decir: es que solo ando 100 colones y si doy esos 100 colones, eso no va a contribuir con nada. Y lo guarda, mi hermano, si el Señor puso en su corazón dar esos 100 colones, siéntase libre, gozoso y feliz de ir a darlo, porque sabe que, mi hermano, es la obra que el Señor está haciendo en usted, y quizá era la obediencia que el Señor necesitaba ver en usted para que usted pase la nueva temporada que el Señor tenía. Entonces, no menosprecie lo poco. No menosprecies, sé que esto no es para todos, pero yo sé que hay gente que tal vez estás pasando una mala temporada y te ha costado, y te ha costado, y te ha costado. Pero no menosprecie lo poco, porque Dios no lo menosprecia, si eso es lo que Dios puso en su corazón. Para ir cerrando, hermanos, y terminar de leerle este texto. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado
han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos. ¿Se acuerda que estuvimos hablando del corazón correcto? Pidiendo con muchos ruegos que le concedáis el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estaban ellos mal y Pablo estaba recaudando para una obra misionera. Y ellos, Pablo les dijo: ¿saben qué? Ustedes, yo sé que están en pruebas, absténganse. Y ellos le dijeron: Pablo, te ruego, porque yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe? La otra semana vamos a presentar el estado financiero de las donaciones para los campamentos. Si usted compró un helado, dele gloria a Dios. Porque si eso fue lo único que usted pudo dar, mi hermano, usted contribuyó con el ministerio de Dios para que chicos pudiesen reencontrarse o encontrarse o recibir algo que nunca habían recibido. Y hay que darle gloria a Dios por eso. Y hay que honrar a Dios por eso. Quiero cerrar. ¿Cómo se ve el corazón correcto? Yo quiero hacerle preguntas. Y sé que van a ser preguntas un poco abiertas, pero espero que usted las pueda atesorar ahí en su corazón. Creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué no tengo el corazón correcto? ¿Sabe, mi hermano? Porque cuando hay alguien que está continuamente preguntándose si el diezmo aplica hoy, es porque muy en el fondo, en su corazón, usted lo que quiere es no dar. No quiere quedarse en nada. Eso es lo que queremos, sino para que hacemos la pregunta. Quiero contarle una historia también. Una vez aquí en la iglesia hubo una persona que servía y tenía un serio problema con la fiesta y le encantaba ir a bares. Y un día le digo yo: mi hermano, usted no puede venir a servir a la casa si usted sigue con esa actitud. Y esta persona lo que empezó a hacer era ver hasta dónde estaba el límite de lo que podía hacer. Entonces iba a lugares que quizás no era un bar, pero era la misma música, el mismo ambiente, solo que lo que le cambiaba el título. Entonces lo que estaba buscando era: ¿dónde es el límite para el pecado? ¿A dónde es el límite para tener un pie adentro y un pie afuera? Pero si nosotros conocemos la cruz, queremos estar lejos del límite y cerca del Señor. No cerca del límite, porque sabemos que cerca del límite en cualquier momento nos resbalamos y nos caemos. Entonces, ¿por qué nos planteamos esta pregunta? ¿Qué está en mi corazón? Segunda pregunta: ¿seré egoísta? ¿Seré egoísta? ¿Me cuesta pensar en otros además de mí? Mira, mi hermano, es que yo doy mucho a mi familia y a la gente que tengo cerca. Mi hermano, eso es lo mismo a pensar en mí. Porque es fácil tener amigos y llevarme bien con ellos, y difícil es trabajar con aquellos que quizás son mis enemigos y llegar a amarlos. Y nuestro amor es sacrificial. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Punto número 3. ¿Soy yo mi proveedor o es Dios mi proveedor? A veces confiamos más en una cuenta bancaria llena que en la provisión de Dios. Confiamos más en nuestras propias herramientas que en lo que Dios puede hacer. Confiamos más en nuestro título, en nuestra edad o en nuestro puesto de trabajo que en lo que Dios puede hacer. Y mientras yo ponga mi mirada en mí, Dios no va a operar en esa área. Porque yo decidí desplazar a Dios del lugar que Dios merecía y sentarme yo en ese lugar. Así que mientras yo esté pensando en ser mi propio proveedor, yo quito a Jehová Jireh de ser mi proveedor. Y mi hermano, es tan absurdo pensar así. Porque la única forma en que usted tiene dinero es porque la gracia de Dios estuvo con usted. La única forma en como usted tiene trabajo es porque la gracia de Dios estuvo con usted. La única forma en como usted obtuvo el título no fue porque usted la palmó mucho y estudió mucho. Fue porque Dios te dio la inteligencia, Dios creó la institución y Dios permitió que usted pudiera obtener el título. Así que nada de lo que usted tiene pertenece a usted. Si usted recibió una herencia, recibió un dinero, recibió algo, fue provisión de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a pensar que yo mismo soy mi propio proveedor? ¿Sirvo a Dios o sirvo al dinero?
Porque no estamos hablando de lo que esto hace bien o mal a nosotros. No es el lugar correcto, ni es la prédica correcta. Pero yo creo que a veces servimos más al Dios dinero. Y para muestra un botón, si nos podemos a pensar en cuánto tiempo le dedicamos al dinero y cuánto tiempo a Dios. Y yo no le estoy diciendo deje de trabajar y venga al estilo ahí, no sé, Amish. Y yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que hagamos uno sin dejar el otro, como dijo el Señor. O la última pregunta que hago: ¿será que me han dañado en esa área y que por eso me cuesta dar? Y creo que eso ha pasado mucho. Pero mis heridas no deberían ser la excusa para mi sanidad. Así que cierro con esto, hermano. Si conocemos su amor genuinamente, ¿cuántos conocen el amor de Dios genuinamente? Yo conozco el amor de Dios. Si usted conoce su amor genuinamente, ¿buscaría usted cumplir con el mínimo o buscaría usted dar generosamente a la respuesta generosa del amor de Dios? Y yo creo que cuando usted ama a alguien, usted está dispuesto a dar todo por esa persona. Cuando nacieron mis hijos, yo le decía a André, y a veces, no sé, es muy interesante, porque en ocasiones uno es el que se preocupa por la plata. A mí me ha pasado, y a veces es André, y a veces cambiamos de rol. Y yo le digo: amor, ¿no son ellos la razón por la cual siempre hemos trabajado? Y al final, si nuestros ahorros se vacían por bendecirlos a ellos, ¿no lo haríamos gozosos? Yo lo haría gozoso. Y si lo hacemos gozosos por nuestros hijos naturales, que son propiedad de Dios, y Dios nos los dio, y son bendición de Dios, ¿cuánto gozosos deberíamos de ponernos nosotros por la cruz? ¿Y cómo deberíamos de dar nosotros por la cruz? Ahora, siguiente conclusión. Mi hermano, si bien el Nuevo Testamento toca el tema del diezmo, el Nuevo Testamento no especifica un porcentaje. Quiero ser honesto. Yo no le vengo a decir: ok, hermanos, ahora sí, pasemos a dar el 23%. Sería sumamente irresponsable de mi parte. El Nuevo Testamento nos ha levantado barras, porque el Nuevo Testamento habla de cómo hemos visto la gracia y la bendición de Dios en todas las áreas. Así que yo se lo quiero dejar a usted. Póngale el monto que usted considera que usted puede llegar gozoso a la iglesia, porque su amor sacrificial está representado en eso, y usted está dando conforme lo que Dios le puso en su corazón, no el mínimo. Porque yo creo que también como iglesia muchas veces le hemos puesto un tope al diezmo. Y como testimonio, también cuando el Señor le daba ese diezmo a los levitas tenían la obligación de dar el 10% también de lo que ellos recibían. Usted lo puede buscar ahí en las citas que estuvimos leyendo. Y yo, desde que tengo uso de razón, incluso desde antes de conocer al Señor, mi hermano, le puedo dar testimonio, quedará en internet grabado, pero con mucha convicción y seguridad se lo puedo decir: desde los 15, 16 años nunca he parado de diezmar. Nunca, ni un solo mes, ni un solo ingreso, ningún tiempo, ni en tiempos buenos ni en tiempos malos. Y yo creo que puedo decirle algo: nunca he dejado de ver la mano de Dios en medio del dar. Desde que trabajo secular, mientras he trabajado en lo ministerial, nunca he dejado de ver eso. ¿Y qué quiero decirle? Que en ocasiones le ponemos una barra y quizá cumplimos por default, porque es lo que tenemos que hacer y ya sabemos cuánto es y cuánto es el monto. ¿Y quién dice que un mes que vimos una provisión especial de Dios no podemos pasar a dar el 15, el 20 o el 30%, lo que el Señor ponga en nuestro corazón? Porque esa es nuestra ofrenda de gratitud a la provisión que Dios puso en nuestra vida. Entonces, hermano, si usted nunca ha sembrado, yo quiero hacerle una vez más una recomendación y no una obligación.
propóngase un porcentaje. Empiece con algo. Deje que su corazón en intimidad con Dios empiece a producir esa generosidad en usted, y que usted pase de ser simplemente una persona que cumple como antes lo hacíamos en la ley, a pasar a ser un dador alegre, porque usted responde en amor al amor sacrificial de la cruz. Y por último, la vida cristiana gira en torno a la iglesia. Ese fue el diseño de Dios. La vida cristiana gira en torno a la iglesia. La vida cristiana gira en torno a Cristo primeramente, pero Cristo es cabeza de la iglesia, y la forma en como Cristo opera es en la iglesia. Mi hermano, si usted va a diezmar, su diezmo no es afuera de aquí. Usted puede ofrendar, puede comprometerse con otro lado, puede comprometerse con otra institución, y es más, lo motivo a que lo haga porque debería ser nuestra respuesta generosa como creyentes. Pero esto empieza en la iglesia. Esto es para el reino. Esto no es filantropía. Esto es para predicar el evangelio, y que gente, no solo en Costa Rica, en otros lugares, pueda conocer de Cristo y transformar sus vidas y volverse a Él y ser transformados por su perfecto amor. Entonces esto empieza en casa. Yo espero, hermano, hablamos de muchas cosas, y creo que mi expectativa es que para el que vino dañado con este tema, ojalá su corazón pueda ir un poco reconfortado después de eso, que pueda verlo con la libertad y la naturalidad con la que la Biblia verdaderamente nos enseña. Y si usted es de la casa, yo quiero invitarlo a que usted dé rienda suelta a un corazón generoso. No el monto que yo le pueda decir a usted, por eso no le quiero decir el monto. Creo que eso tiene que definirlo usted en su corazón y en su relación con Dios. ¿Podemos orar, hermanos? Póngase de pie, por favor. Señor, yo te quiero dar gracias, Señor, porque sé que quizás hoy era un tema difícil. Sé que quizás, Señor, hoy es un tema que para mí